Bueno, hago un resumen para la gente que no entiende nada de lo que está sucediendo. Eurovisión es un festival, es el festival de la canción, es el festival de la canción europea con algunos invitados. Y se hace desde el año 1965, si no me equivoco. Es un festival que se armó justamente post Segunda Guerra Mundial. A ver, bastante post Segunda Guerra Mundial. Justamente para amigar a los países. O sea, ya empezó con un fin medio político. La realidad es esa. Ya empezó como un fin político, sí. Entonces, que se espere que no sea político es una utopía que no tiene mucho sentido. Bueno, cuestión. Durante estos últimos años, Israel ha sido el foco de... el protagonista, vamos a decirlo. Israel ha sido el protagonista desde 1956, gracias. Porque participan aún existiendo un genocidio en su país, las cosas como son, las palabras que corresponden. Le puede gustar más o les puede gustar menos, pero lo que está sucediendo en Israel en este momento, o en la Franja de Gaza, para ser más específicos, es un genocidio. Y lo que sucede con Eurovisión per se es que hay una serie de reglas que supuestamente los países, según a quien convenga, los países que están en conflicto bélico, bueno, como que se los invita a retirarse. Israel ha sido invitado de Eurovisión, no es un país de la Unión Europea, por lo cual ha sido país invitado a Eurovisión durante muchos años, llevando muy buenos artistas durante muchos años. Pero estos últimos años se podía ver un lavado de cara o una utilización del festival como lavado de cara, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Hace algunos años atrás, cuando empezó el conflicto Rusia-Ucrania, a Rusia se lo despidió del festival, se lo echó a Rusia también siendo un invitado de Eurovisión, se lo despidió, le dieron una patada en el orto y no le dieron muchas explicaciones. Fue como, ¿sabes qué, papito? Vos estás haciendo todo este quilombo, te podés ir. Cosa que no sucedió con Israel, en el cual no vamos a hacer un juicio de valores acá de quién está pasando peor, quién... simplemente en el cual está involucrado en un conflicto con otro país en el que involucra muertes de personas. Fin, o sea, es eso. Después lo podemos llamar, porque son dos cosas distintas, pero es meterse como demasiado en camisa de 11 varas. Entonces, ¿qué sucede? A Israel no se lo invitó nunca a retirarse, por lo cual empezó a crecer cierta incomodidad. Al principio era cierta incomodidad entre miembros de los demás países, llegando esa incomodidad al punto del año, específicamente 2024, año en el que yo fui por primera vez a Eurovisión. Año en el que fui por primera vez a Eurovisión y pude verlo, o sea, pude verlo en carne propia, en el cual la representante de Israel fue Eden Golan. Sí, Eden Golan, que venía con un discurso militar y muy pro lo que estaba sucediendo en su país con respecto a la situación con Palestina, muy marcado, teniendo en cuenta que del otro lado estaba toda la gente que abogaba por los derechos humanos de la gente de Palestina, que recordemos que no sé cómo está la situación a día de hoy, pero por lo menos en el 2024 ya había un bloqueo de ayuda, siendo que se estaban no solamente muriendo por un montón de misiles que les estaban tirando desde la Franja de Gaza, sino que además muriéndose de hambre porque no podía entrar la comida ni ningún tipo de ayuda humanitaria. Sí. El 2024 fue un año complicado, año en el que no solamente la participante de Israel tenía un discurso, vamos a llamarlo un tanto violento, hacia los demás concursantes, como una actitud muy sobradora hacia los demás concursantes, muy prepotente, sino que su equipo entero, todo su equipo, estaba con una actitud similar, ¿sí? Entonces hubo bastantes encontronazos entre miembros de equipos de los distintos países. Resulta que en el 2024 hubo un encontronazo muy particular entre el representante de Países Bajos y uno de los miembros del equipo de Israel. Terminando esto con la expulsión de Países Bajos un día antes de la final, siendo la canción de Países Bajos ese año una de las más populares, hay que decirlo.
Y este año, el año que pasó, este que está terminando, el Eurovisión se celebró en Suiza, ¿sí? El anterior fue en Suecia, este fue en Suiza. Y el ambiente también estaba sumamente caldeado. No había francotiradores como hubo en Suecia, que sí que había francotiradores en los techos y todas esas cosas, pero sí que el ambiente estaba extremadamente caldeado, a nivel de que los periodistas en la sala de prensa tuvieron un par de encontronazos. Yo estuve en la sala de prensa, así que tuvieron un par de encontronazos también, por esto que estaba sucediendo, porque claramente la gente sí que se empieza a posicionar y esto se convierte en algo político, porque por más que el señor jefe de la EBU o de la UER, no estoy muy segura, haya dicho que Eurovisión no es político y que es un concurso entre televisiones, es un concurso entre televisiones públicas solventadas por el Estado Nacional de cada uno de los países que participan. Esa es la realidad. No es un concurso entre televisiones privadas, no es que un canal privado de España, no sé, Antena 3, lleva un representante a Eurovisión y un canal privado de Israel lleva un representante a Eurovisión y un canal privado de Eslovenia lleva... No es así. Son las televisoras públicas que claramente están relacionadas con el Estado y que reciben. En el caso de España no, porque es ¿cómo se llama? Tiene una retroalimentación económica autónoma, pero en los otros países recibe dinero de parte del Estado. Entonces está íntimamente relacionado lo que suceda. O sea, no se puede separar, es político. Y tiene que ver en este caso con la situación política que vive el mundo también. Entonces, ¿qué sucede? Este año que pasó, Israel ya se sabía desde hace un tiempo que con cosas probadas, ¿sí? Tendría que ponerme a buscar la documentación, pero con cosas probadas que Israel había... el sistema de votación es de pago, puedes pasar tu tarjeta de crédito y votar con tu tarjeta de crédito cierta cantidad de veces. Y después tendrías que pasar otra tarjeta de crédito y votar cierta cantidad de veces y así. Y se salió a la luz que la gente de Israel y gente de afín a Israel en otros países, movidos por un sentimiento político para marcar un punto, ¿sí? Sobre todo bastante relacionado con las derechas y sus afines en cada uno de los países que pueden votar, hicieron, vamos a decir, yo no quiero usar palabras que no están, o sea, no quiero usar palabras que legalmente no se han utilizado, pero vamos a decir que supuestamente se excedieron en lo que viene siendo el sistema de votación, ¿sí? Sí, no voy a usar esa palabra. ¿Por qué? Porque no lo puedo asegurar con certeza, sí. Pero sí que excedieron los límites del sistema de votación usando una persona o un grupo de personas varias tarjetas de crédito para votar excesivamente a Israel y que de esa manera, loophole, exactamente, y que de esa manera Israel terminara quedando en segundo lugar en el 2025 en Eurovisión. Sí. Bueno, y desvirtuándose toda la fiesta que es Eurovisión, que es yo lo noté cuando fui la primera vez, y bueno, ya no lo noté tanto este año, pero sí que lo noté cuando fui la primera vez y eso que estaba bastante caldeado el ambiente. Es una fiesta donde se reúnen un montón de países a compartir sus culturas y a celebrar justamente la unión desde la música. Y eso no ha sido así los últimos 2 años por lo menos, porque había un montón de situaciones colaterales que terminaban haciendo a Israel el protagonista del festival, sí, de manera directa o de manera indirecta, sí. Entonces, ¿qué sucede? Después de que terminó Eurovisión este año, la gente de varios países, entre ellos España, perdón que lo haga tan largo, creo que al final sí que lo voy a poder subir como un video directamente. La gente de varios países, entre ellos España, Eslovenia, Irlanda, Países Bajos, creo que ahora Bélgica también, dijeron que había que abrir una votación para que los países... En realidad esto es algo que tendría que decidir por reglamento la UER, y según su reglamento Israel no podría formar parte del festival, ¿sí? Pero bueno, como la UER se está haciendo la idiota,
o la EBU, cualquiera de las dos, se están haciendo los idiotas, entonces hay que acudir a una votación. Entonces, los países pidieron que los países estos que les digo, Bélgica, España, Países Bajos, etc., pidieron que se abra una asamblea para votar justamente la participación o la no participación de Israel en el Festival de Eurovisión 2026. Resulta que tanto la EU como la UER se vienen haciendo los boludos, que no sé, que sí, que bla, que esto, que el otro. Mientras tanto van y visitan Israel y se sacan fotos públicas en el lugar, tipo mostrando su apoyo. Claramente el que no quiere ver acá es ciego. Y el día de ayer se hizo una asamblea para votar distintas cosas sobre el nuevo reglamento de Eurovisión, etc. Y entre esas cosas se votó que Israel continúa el año 2026 en Eurovisión. Por lo tanto, las televisoras públicas de España, de Países Bajos, de Eslovenia, de Irlanda y demás dijeron, confirmaron, reafirmaron que no van a participar en Eurovisión el año 2026 porque no quieren ser cómplices de un país que va a hacer un lavado de cara a un genocidio, básicamente. ¿Qué diferencia hay entre... Yo estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Entiendo el dolor que puede llegar a suponer a todos los eurofans que aman el festival y demás. De hecho, yo no voy a cubrir Eurovisión. Y por fuera de Europop no voy a cubrir ninguna final nacional, porque para mí eso está como relacionado con Eurovisión. Sí que voy a cubrir el Benidorm Fest, porque el Benidorm Fest me parece que es un festival aparte, y porque me gusta, porque lo disfruto, pero no, las finales nacionales de, no sé, San Marino, Montenegro y todo eso, voy a hacer como que no existen este año, porque si bien ni es mi país, ni tengo nada que ver con eso, apoyo, o sea, yo empecé a hacer Eurovisión solamente porque me interesaba ver qué es lo que llevaba a España. Entonces, ¿qué te digo? No me interesa mi Eurovisión sino España. ¿Qué te puedo decir? No me interesa Eurovisión sino de España. Y a alguien le puede parecer una boludez porque y decirme como encaprichada porque solamente quiero ver a España en Eurovisión. Y puede ser, sí, puede ser. Porque en realidad lo miro un poco por gusto. Sí, no es que a mí me resuma una cantidad de vistas o una cantidad de dinero increíble hablar de Eurovisión. La verdad también es esa. Digo, yo siempre que hablo de Eurovisión voy más a pérdida que a ganancia. Por lo cual ya medio que lo hago por gusto. Bueno, nada, cuestión. Ahora los leo, Ahora los leo, que sé que están escribiendo. Ay, me perdí. Ah, sí. Me preguntaban cuáles eran las diferencias entre el Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos o, supongamos, otra competencia como puede llegar a ser un Miss Universo o lo que sea. La diferencia, en principio, es que, por ejemplo, ayer hablándolo con Mati, que fue el que en realidad me dio como esta, porque yo en mi argumento dije que Israel no es un país al que se le dé mucha relevancia, particularmente en ninguno de estos otros eventos, ¿sí? No transforman el evento en Israel como protagonista haciendo un lavado de cara de su país a través de la representación, cosa que sí que pasa en Eurovisión, que eso fue lo que dije yo. Pero Mati tiene razón en lo que él me planteaba cuando yo se lo estaba contando, y es que, por ejemplo, la FIFA particularmente no está muy involucrada en todo lo que tiene que ver con cuestiones políticas. Son todos privados los que van al mundial, por ejemplo. Son todos privados, digo. No están financiados por el Estado. La AFA no está financiada por el Estado. No sé cómo será en las otras delegaciones de fútbol. Pero son todos entes privados, realmente. No tiene mucho poder de decisión el gobierno. Aunque lamentablemente mi gobierno actualmente es pro-Israel. Sí. Pero eso es otro tema aparte. Claro, son entes autárquicos, efectivamente. Son entes privados, o sea, son capitales privados, además. No sé cómo será con los Juegos Olímpicos, pero me parece que también las delegaciones... claro, pero no hay ninguna injerencia. O sea, acá toma la decisión... Acá toma la decisión el gobierno de España en este caso. No hay ninguna injerencia en cuanto a política o a gobierno que pueda tomar ninguna decisión particularmente. Las delegaciones nacionales de los Juegos Políticos de los Juegos Olímpicos van esponsoreadas por marcas privadas
El fútbol también va, o sea, no se puede tomar ninguna decisión desde ahí porque son privados, ¿me entendés? La diferencia que hay con Eurovisión es que son televisiones públicas. Les puede parecer peor, les puede parecer mejor, pero la realidad es esa. Clasificás y ganás o si haces buenas marcas. Claro, no tiene nada que ver con la televisión pública, no es que... No tiene nada que ver, realmente. Entonces, a lo que voy es que no se le puede pedir lo mismo a los otros eventos porque no están financiados por entes del Estado, básicamente. No quiere decir que esté bien, no quiere decir que esté mal, quiere decir lo que quiere decir, lo que acabo de decirles, básicamente. Esa es la diferencia, particularmente. No sé si la estoy explicando correctamente, pero creo yo que sí. Y con respecto a... ¿Y por qué no excluyeron a nadie por ningún conflicto? Exactamente, Mati me estaba diciendo ayer también, nosotros en el año 1978, no sé si pasó esto en España, yo creo que no, porque no estoy muy segura en realidad cuándo fue mundiales en España, pero en Argentina, por ejemplo, en el año 1978 nosotros estábamos viviendo una dictadura cívico-militar en donde secuestraban gente de sus casas y las asesinaban, básicamente, y acá se celebró un mundial, como quien más. Entonces es como, ¿qué les puedo decir? ¿Está bien? No, pero claro, fuimos en España en el 82, bueno, pero en España 82 no estaba pasando nada particularmente. ¿O sí? Perdón, pero la historia la tengo bien clarita en Argentina, pero en los otros países ya es mucho pedirme. Además que este canal cubría Eurovisión, ¿no? Otras competencias. Para reclamos a esas cosas, imagino que deberían ir a los canales que les compete el tema, ¿no? Sí, también. Simplemente lo aclaro. Simplemente lo sumo porque ayer se generó la pregunta y me parece como pertinente justamente aclararlo. Efectivamente, mira, no puedo decir la palabra yo, pero lo que está diciendo José. Entonces, es distinto, ¿sí? Y también es distinto porque Eurovisión siempre, y se basa justamente, sus lemas son unidos por la música, y siempre transmitió valores de unidad, de paz, de amor, de etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el punto es que transmitiendo esos valores no tiene mucho sentido lo que está sucediendo, ¿me entienden? Una pregunta, ¿puede coger un canal privado de la emisión de Eurovisión en 2026 y llevar un representante? No sé, no sabría decirte. Eso hay que preguntárselo a Paco, que es el que más sabe sobre estas cosas. No tengo ni idea. La cantante que llevó a Israel este año tampoco tenía la culpa y le cayó un montón de hate. El tema es que hasta qué punto no tenés responsabilidad si te haces cargo de un lavado de cara a un país genocida. Esa es mi pregunta. ¿Hasta qué punto no tenés responsabilidad? ¿Me entendés? Claro. Sí, hay una bajada global con Rusia, por supuesto que sí, eso ya lo sabíamos. Bueno, nada. Cerrando este tema. Voy a leer sus opiniones ahora. Pero yo sí que estoy de acuerdo con España. Me parece que para hacerte oír hay que poner límites. Y si este es el límite de España como representantes de Eurovisión, está muy bien. Digo, lo mismo con Irlanda, con Eslovenia y demás. Si este es el límite, si esto sirve para marcar algún tipo de límite, que para mí sí, está muy bien. Está muy bien. O por lo menos eso me parece a mí. Entiendo que es un tema que despierta mucha pasión. Y que van a estar de acuerdo o no van a estar de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo con todos los puntos de vista. Los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo también. Estaría buenísimo que si van... Esto lo voy a subir seguramente. Pero estaría buenísimo que si van a comentar esto, argumenten en los comentarios justamente para poder nutrirnos de por qué están de acuerdo o por qué no están de acuerdo. Sí.